pronto para esta tertulia de miércoles 11 de diciembre de 2024. Vamos con los saludos. Martín Moraes, ¿cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Buen día, Romy, bien. Buen día a la audiencia. Julieta Sierra, ¿cómo andas, Julieta? Hola, Romy, ¿todo bien? Santiago Sotó, ¿todo bien? Buenos días, todo bien. Y Desiree Pagliarini. Hola, ¿cómo andan? Hola, la audiencia. Bien. Bueno, vamos a uno de los temas que tenemos para discutir. Viene de números la cosa, ¿eh? Ayer se presentaron los datos oficiales del Censo 2023. A partir del relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadística, se informó que la población total que reside en Uruguay es de 3.499.451 personas, unas 80.000 personas más que en la anterior medición, la de 2011. Hablando en conferencia de prensa, el director del INE, Diego Aboal, destacó las principales tendencias demográficas de Uruguay. Afirmó que la primera conclusión del censo es que tenemos una población estancada, ya que en los últimos 3 años las defunciones superaron a los nacimientos. O sea que es el comienzo de un proceso incipiente todavía de declive, pero digamos estamos en una fase muy avanzada de la transición demográfica en Uruguay. Por tanto, esto requiere discusiones profundas de política y ya, porque esto, por supuesto, va a impactar en lo que tiene que ver con la seguridad social, con el sistema educativo. Vamos a tener 120.000 niños menos en la escuela. Por otro lado, Aboal destacó el fenómeno de migración interna que se registró en el país. Con respecto al censo de 2011, la población en Montevideo cayó 5,3%, la de Canelones en cambio subió 13,5% y la de Maldonado se incrementó 23,7%. Asimismo, también comentó Aboal que, según el censo, los uruguayos vivimos mucho mejor que hace 40 años. Para ejemplificar, por ejemplo, mencionó que existe una cobertura casi universal de la red eléctrica y de agua potable. A su vez, mencionó que el 94% de las personas censadas tiene o accede a un calefón, el 50% tiene aire acondicionado y otro 50% posee un automóvil. Bueno, estos son solo algunas cifras, algunos datos que se conocieron ayer. Quiero preguntarles a ustedes, a ver, ¿qué datos les llamaron más la atención del informe del censo? ¿Qué conclusiones sacaron? O a ver, ¿qué se anotaron como para empezar a discutir a partir del censo? Porque de última, el censo justamente lo que busca es eso, ¿no? Tener datos actualizados de la mejor calidad posible para elaborar, entre otras cosas, políticas públicas. A ver, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién da el puntapié? Dale, decide. Vamos, inicio, con algunos apuntes. Bien, lo primero que a mí me llama la atención es esta curva a la que empezamos a entrar de menos nacidos y más gente que fallece, ¿no? Y todo lo que implica la baja natalidad en el Uruguay, que es un problema bastante grueso. En el Parlamento, por ejemplo, en este periodo que pasó, hubo una comisión que intentó justamente ver qué políticas o qué se podía hacer al respecto, porque creo que si empezamos a entrar en esa curva, tengo entendido, no, obviamente del tema no soy experta ni manejo mucho, pero tengo entendido que, por ejemplo, hay casos en los que pasó como en Australia en su momento, que después fue muy complicado de remontar para que de nuevo hubiera más natalidad que fallecimientos. Y ahí juega un factor importante de las migrantes también, ¿no? Que eso determina avanzamos un poco más, creo que somos 3.490.000 y algo, ahí va. 3,5 millones. Los mismos decían. Nos queremos hacer como los que llegamos, pero no llegamos. Y creo que igual incrementamos por la población migrante y qué importante será abrirle la puerta a los migrantes y tener buenas políticas migratorias y que los migrantes puedan sentirse integrados al Uruguay como para decir, hoy migro a Uruguay y sé que es un lugar en donde me esperan cosas buenas, ¿no? Así que yo diría esos dos apuntes. El dato de los migrantes que decía Desiree, entre la población se duplicó. Pasamos en 2011, los migrantes significaban un 2% de la población, ahora significan un 4%. Bien, yo creo que eso tiene un factor importante y creo que es digno de analizar el qué vamos a hacer. Bueno, y este gobierno va a tener ese desafío de cómo mejorar las políticas migratorias
y empezar a mirar la cabeza del Uruguay como, bueno, recepción de migrantes fuerte, ¿no? O sea, que las olas migratorias tengamos un cartel que diga bienvenidos, invitación a que se queden en el Uruguay. A ver si... Y por último, lo de la calidad de vida. Claramente hubo una mejora de calidad de vida, me alegra mucho. No es ni siquiera un tema de un gobierno o de otro, es un tema de... Claramente hubo un proceso de mejora, un proceso de... Tenemos más universitarios, capaz que me hubiera gustado un poquito más la cifra, pero está. Tenemos más universitarios, tenemos más gente que tiene formación. Mirá, para que voy con el dato de universitarios. Estudios universitarios. Pasó de 10 a de 12, 9,6% ¿no? en 2011 a 12,6% en 2023. Perfecto. Acceso a saneamiento. Parece poco, pero es un 30% más, digamos. Por eso, o sea, es como, bueno, conectividad, o sea, realmente creo que es por ahí, podemos de alguna manera pasar raya y decir, ven, vamos por un buen camino. Hay como contraposición, ahí tenés un 50% de los censados que no terminaron secundaria, por ejemplo. Ahí hay otro problema y desafío que, si bien viene mejorando muchísimo la educación a lo largo de los años de nuestro país, hay un gran debe para atacar, que para mí es la deserción estudiantil. Puede ser que 8 de cada 10 jóvenes de los quintiles más pobres del país no terminan en el liceo, que además va atado a un montón de discusiones más que tienen que ver con esto, como la productividad, como la generación de pensamiento, como la innovación, etcétera. Pero no, a mí hay algo que me llamó bastante la atención de este censo, que no me asombra para nada, porque estaba medio como venía peloteando decir, somos los mismos 3 millones de siempre, somos los mismos y estamos... Y medio. Bueno, Y medio. somos los mismos y vivimos mejor. Cuando juega Uruguay juegan 3 millones y medio. Vamos Queda arriba. fea la canción así. Pero hay como un par de cosas que me rechinan, principalmente cuando veía cómo se distribuye la población a lo largo del país, y es esto de que, bueno, si bien en Montevideo decreció un poco la población, aumenta en la franja costera, es decir, San José, Canelones, Maldonado, Rocha, aumentan un poco, que es un poco ese síntoma del Uruguay de siempre, ¿no? Que ahí... El Uruguay costero. Yo creo que además ahí como que las fuerzas políticas y los actores tienen como un consenso al día de hoy en decir, bueno, nosotros tenemos que descentralizar oportunidades, pero yo creo que eso tiene que ser como mucho más explícito. Es decir, los actores políticos de este país tienen que asumir que el Uruguay tiene una deuda histórica con el interior del país, que eso responde a que a lo largo de todo este tiempo hubo definiciones políticas que lo que definieron fue volcar todos los recursos materiales, sociales, etcétera, a una franja del país, que a un punto del país, que fue Montevideo más específicamente. Y eso te genera que las mayores desigualdades estén en función del lugar en el que te toca nacer, ¿no? O sea, vos si naciste en Rivera, si naciste en Artigas, estás condenado a tener un nivel educativo mucho más bajo. Vos si, no sé, mal que nos pesa a los blancos, ¿no? Pero yendo a la cosa más linda y libre que tiene... que puede tener una persona, que es el voto, el valor del voto varía en función del lugar del país en donde estás. Si naciste Bueno, eso yo creo que en todas las características de todo. Exacto. Y bueno, yo creo que ahí hay que ser como muy enfático, ¿no? Es decir, nosotros nos vamos a seguir permitiendo un país que tiene un modelo que reproduce desigualdad por casi 200 años, o vamos a revertir esa tendencia y vamos a empezar a gobernar no en función de dónde va la gente, sin cuestionarnos de por qué va la gente hacia ahí. Yo también escuchaba al director del INE, creo que en entrevista acá, pero hace varios meses, y él decía, claro, y si vos te vas a la franja norte del país y mirás como esas manchas de densidad poblacional por manzana, te parás en Artigas y mirás hacia el sur y ves como un gran desierto con los picos a lo lejos, que es la franja costera. Y es una injusticia que tengamos la mayor parte del territorio nacional despoblado y cada vez menos poblado, porque hay un decrecimiento también en la población rural, ¿no? Pasó de 5 a 4% del total de la población. Entonces, en ese sentido va mi preocupación más que nada. Martín fue por varios, abrió ahí otro canal de discusión, pero no, yo iba a arrancar de hecho por el despoblamiento de la campaña en un país productivo, en un país ganadero, porque en realidad los datos del censo, a mí sorpresa no me generó ninguno, sabíamos que si tenía un crecimiento iba a ser
muy leve. Ya habíamos tenido el año pasado, creo que fue que salió, que había sido el año con menos nacimientos desde 1900, me acuerdo. O sea, salió este año, pero respecto al 2023, un récord histórico. Desde 1900 no se daban tan pocos nacimientos. Y también la tasa global de fecundidad está en un mínimo. Entonces, los análisis que hacen los comparto. Creo que estamos en un problema que ya veníamos viendo y en un país sumamente envejecido. Hay que ver qué hacemos con eso o qué análisis hacemos justamente para ver. Y ahí creo que hay dos líneas. Una un poco más urgente, que es un poco lo que decía Desiree, de ver cómo generamos políticas migratorias. Ese sentido creo que es un poco más rápido. Y también después, en el mediano y el largo plazo, ¿cómo nos paramos frente a eso? Uno cuando salen estos datos tiende a compararse muchas veces con otros países, que me parece que es natural ver qué medidas se han usado y demás. Ahí creo que las políticas de familia, como se menciona, habla de no necesariamente políticas que apunten directamente a que las mujeres tengan más hijos, no como algo totalmente vinculante, totalmente directo respecto a la fecundidad de las mujeres y cómo hacer que tengan más hijos y cómo fomentar políticas más del lado reproductivo, sino desde un contexto que creo que es lo que está hoy en día sobre la mesa. Hay muchos países que en sus estadísticas, cuanto más trabajo tienen las mujeres, más hijos tienen. Muchas veces en contraparte a algunos discursos que se intentan instalar muchas veces respecto a eso. Pero me parece un dato importante. Ahí hablamos también un poco de la calidad más que la cantidad, es decir, de cuánto le podés ofrecer a un niño con el costo que eso conlleva, que la cantidad en sí mismo. Pero esos datos que a cuanto más trabajo tienen las mujeres, más hijos suelen tener, también te habla de un proyecto de vida, te habla de que tenés que tener centros educativos, de que tenés que analizar cuáles son las licencias para madres y padres cuando sostienen, cuál es la planificación que uno tiene a la hora de proyectar poder tener un hijo, más que los datos tan en frío, esos centros educativos, trabajo, el tiempo de cuidado, cómo una puede pensar el tiempo de cuidado a la hora de formar familia. Creo que deberíamos apuntar como país a políticas públicas para un mediano o largo plazo que fomente una proyección de vida para que cada vez puedan haber más niños, para que cada vez se puedan formar más familias. Ahora estamos en un promedio, creo que era de 1.4 de hijos, que es bajísimo. Y nada, 1.7, eso, sí. 1.7, Está un poquito más arriba, bajó, pero igual, igual, 1.7. A efectos prácticos. Sí, es un poco por abajo pasó. del reemplazo, digamos, Claro, que es 2. sí. En 2011 era Claro. 1.8 y pasó a 1.7, pero atenti, claro, si lo comparamos, no sé, por ejemplo, a principio del siglo, una referencia que se usó, 1908, el promedio de hijos por mujer era 6. Sí, no, va bajando. Creo que ahí no se vuelve, digamos. ¿no? Hubo como un cambio de chip, me Sí, parece. mi abuelo tenía 5 hermanos, pero Sí, digo, no, va bajando muchísimo. Después hay otros datos interesantes como la cantidad de casas desocupadas. Maldonado es el departamento con mayor... Pero eso ya lo iba a dejar para la segunda ronda, porque quería hablar puntualmente de cómo uno piensa el país que quiere tener en función de lo que espera, de cómo analizamos estos datos para crecer y demás, que habla de un contexto social que es importante generar para que podamos seguir reproduciéndonos, para que la gente tenga hijos. Sí. Santiago. Sí, yo creo que primero me parece que estuvo bueno que la presentación de casi todos los datos fue como una línea larga de tiempo. Creo que eso como que le pone en contexto los datos del censo y como que permiten discutir cosas un poco más allá de la coyuntura, digamos, de si subió 0,1 la natalidad, bajó 0,1, o sea, de cosas más pequeñas, digamos, y ir más a mirar la película a largo plazo. Y cuando elegían este tema me acordaba de... Hay un sitio web que le recomiendo al que le guste los datos, se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data en inglés, que cuando uno mira, ellos lo miran para el mundo, cuando uno mira las cosas largas, para mí ayuda mucho. En un momento ellos tienen un informe como que ponen las cosas como en 3 canastas distintas, ¿no? Cuando uno mira las cosas largas, y creo que aplica muy bien a cuando uno mira el conjunto de datos que presenta el INE, ¿no? O sea, uno es, bueno, Uruguay está mejor, digamos. O sea, uno mira la película larga y en general Uruguay está mejor y encuentra mucha evidencia para poner en esa canasta, digamos. O sea, efectivamente hay mucho más bienes de confort que están integrados a los hogares. El número de miembros del hogar
digamos, el promedio de personas por hogar ha bajado, o sea, menos hacinado también digamos, de la sociedad que teníamos antiguamente. Hay mayores niveles educativos en promedio, o sea, las generaciones jóvenes tienen más oportunidades en general de acceso a niveles formativos más altos. O sea, uno mira y hay muchas cosas que uno lo puede poner en ese canasto, ¿no? Uruguay está mejor, o sea, en el largo plazo está mejor. Y después ellos ponían en analogía con estas canastas, otra canasta que era, ellos dicen, el mundo es horrible, y uno puede encontrar también, para poner cosas en la canasta de Uruguay es horrible. O sea, hay cosas que son horribles que están ahí también, que siguen estando y que hay que seguirlas trabajando de forma muy importante. Y eso lo ve uno en la segregación territorial que se tiene, en todavía los hogares que siguen viviendo en pleno 2024 en casas está bien, con piso de barro. Antes era el 20%, decía Oal hace 20 años, y hoy es un número menor, es un porcentaje muy menor, digamos, de las viviendas, pero todavía hay niños que viven en hogares con piso de tierra. O sea, imaginen vivir piso de tierra, el día que se moja, imaginen los niños que saben los temas respiratorios que tienen los bebés, los parásitos que te agarrás y lo que no podés ir a la escuela. O sea, todas esas cosas siguen sucediendo en el Uruguay, y el censo las constata. Con la encuesta uno puede estimarla, pero con el censo uno puede constatarla, que todavía quedan bolsones de situaciones horribles en el Uruguay que hay que atacarla. Probablemente eran más grandes hace unos años y muchas de ellas se han disminuido cuando uno mira, o sea, uno puede mirar, digamos, la película también y ver que hemos mejorado, pero para mí amerita, después como uno pondera cuál es su visión global del Uruguay entre estas tres canastas, para mí es importante. Entonces, para mí, Uruguay viene mejorando, Uruguay todavía tiene cosas que debe atacar que son horribles y se ven en el censo, y lo otro que uno ve es que se puede mejorar también, ¿no? O sea, uno mira y hay espacios, digamos, de la ciudad donde uno mira las principales cosas que recoge el censo y probablemente se parecen a un país desarrollado, digamos, ¿no? Que tiene, en términos de tasa de escolarización, en términos de incluso la estructura demográfica que se tiene, etcétera. Uno mira y o sea, Uruguay tiene oportunidades de mejorar, lo demuestra de que ha mejorado en alguna, pero todavía hay cosas muy relevantes que se tienen que hacer. Entonces, como transmitir como esta sensación de cuando uno mira estos datos, para mí, tipo, la primera reacción que me surgió fue acordarme, digamos, de este reporte que había leído, como de tratar de ordenar un poco la discusión para no quedar ni con una visión horrible, ni tampoco una visión triunfalista, porque el tiempo pasa para adelante también, o sea, no sé, hay más heladera que a principio del siglo. Bueno, sí, obvio, a principio del siglo XX no había heladera. Bueno, te felicito, ahora tenés 90 y pico de % de heladera. Pero digo, ni quedar con una visión trivial de eso, de we are fantastic, porque no fue, ¿no? Para citar una frase vieja, de que mejoramos un montón, ni tampoco una visión de esto es espantoso, es horrible, no. O sea, se puede mejorar, se ha mejorado, y hay zonas enteras del país que han mejorado mucho, y bueno, me parece que hay que balancear un poco esas perspectivas cuando los datos estos estén más masticados. Después tengo algunas preocupaciones más puntuales que dejo para segunda intervención. Capaz que a partir de este orden que proponía Santiago, deciré. Bien, no, a ver, yo creo... Desorden, O desorden, también podés desordenar esos tres cachicheros. O desorden, sí. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo el punto de Santi de decir, bueno, sí, o sea, no nos ceguemos en decir, hay cosas que vienen mejorando y por eso capaz que cegarnos al triunfalismo, yo entiendo eso, pero creo que ver la tendencia en el tiempo es importante. También él hacía mención a eso al principio, ¿no? Entonces, si vemos que la tendencia es buena, o sea, la tendencia es que realmente hay una mejora y que seguimos mejorando, yo creo que hay mucho como para sentirnos bien y darnos un poquito de amor propio, porque el Uruguay y el uruguayo, y acá un poco capaz que hago la visión partiéndome y siendo también migrante, ¿no? Y viniendo de un país en donde está todo mal. Entonces, yo veo que el Uruguay es el uruguayo en general es muy exigente, muy autoexigente, y está bien porque eso hace que el país crezca y eso hace que no haya conformismo en un montón de cuestiones, pero también no le permite disfrutar los pequeños placeres o las pequeñas cosas que logra, los pequeños logros, los micrologros. Como que de alguna manera
no termina nunca de disfrutarlos. O sea, siempre tiene bueno, pero en realidad mira esto sigue mal, esto pero sigue teniendo este problema. Mirá, es interesante esa tu visión. El otro día en la mesa al revés, había Martín, bueno, creo que decía que teníamos una mirada al revés, autocomplaciente muchas veces, ¿no? No, yo creo que nos hacía quedar como en esa medianía y como en esa... Con Martín coincido en muchas cosas, pero en eso no coincido. O sea, siento que capaz que podemos llegar a tener una mirada autocomplaciente como defensa, a veces cuando nos vemos en determinadas situaciones en donde no sabemos cómo reaccionar, como cuando pensamos, acá no sé, hay casos de trata, por ejemplo, hay casos de narcotráfico en su momento, o sea, capaz que ahí tenemos una mirada autocomplaciente, no, acá esto no pasa, Uruguay todavía, este es un país no sé qué, pero me parece que eso es más, yo no diría mirada autocomplaciente, diría que es más una autodefensa ante situaciones en las que no sabemos cómo reaccionar, pero bueno, no importa, cuestión filosófica. Lo que yo sí creo es que viendo la tendencia, hay una tendencia de mejora, hay una tendencia clara de decir, acá es un país que va en vías de desarrollo, que está bastante desarrollado, y más si comparamos con la región, un montón, en cosas que incluso, yo qué sé, pensamos que son lo más normal del mundo, como eso, tener baño en una vivienda o tener determinada calidad en una vivienda, que en otros lugares de América Latina no sé, ni se piensa, pero ni remotamente que pueda haber tanta cantidad de gente que acceda a una vivienda digna. Entonces, a ver, creo que es momento de irlo tomando con calma, ¿no? Irlo tomando con, bueno, enfoquémonos en lo que son preocupaciones, sí, pilares. Y para mí una pilar es la que dijo Juli, y la comparto totalmente, que es el tema de la baja natalidad. Eso para mí es punto clave. O sea, ¿qué vamos a hacer en este tema? Porque eso sí, en un periodo mediano y largo, nos va a repercutir y mucho. O sea, eso sí nos va a generar un problemón gigante. Entonces, yo diría enfocarnos en esas pequeñas no, porque no son pequeñas, pero enfocarnos en cosas concretas para tratar de pasar raya con el censo y decir, bueno, que nos permita generar políticas públicas. O sea, que realmente sea un insumo para generar políticas públicas. Y sobre esto y sobre el tema migración, yo creo que es clave. Es que a mí lo que más me preocupó es eso, es la baja natalidad. Después hay un montón de datos que hay que analizar y también que faltan y hay que ver cómo lo implementamos para mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, que esté ahora el acceso a aire acondicionado es un tema hasta de salud, sobre todo en el interior del país. Es una cuestión de salud, de necesidad básica. Totalmente. Te invito un verano en Rivera. Realmente, por favor. Es una cuestión de necesidad básica. Mi abuela ahorra todo el año para poder pagar el aire acondicionado en verano, porque si no, no puede respirar. O sea, eso ya es un gasto que sabe que va a tener abruptamente. Eso como perlitas que tiene el censo, que se midió por primera vez y es un tema de salud. Pero a mí lo que más me preocupa es la baja natalidad y cómo proyectamos de cara a eso. En realidad. Bueno, todos lo ven con preocupación eso de la baja natalidad, porque mira, acá tengo un mensaje y habían llegado varios. Quiero quebrar una lanza a favor de que no es necesariamente grave la baja natalidad. Y además es una tendencia global. Yo estaba escuchando un poco de todo, no tengo una postura armada y exacta sobre esto, pero qué sé yo, ¿viste? Es una tendencia del mundo, la gente cada vez tiene menos hijos, la gente cada vez quiere dedicarse más a sí mismo y no dedicarle tiempo de sus mejores años de vida a los cuidados de un hijo. Entonces eso como que, ya sé, necesitamos que nazcan más gurises en Uruguay, pero tampoco me termina de conflictuar que hayan pocos hijos por hogar. Como que lo estoy construyendo todavía, no lo termino de ver mal. Vivimos en un mundo superpoblado, no está mal. Claro, pero a ver, lo veía en términos yo creo que no aportamos mucho los uruguayos a ese mundo superpoblado. No somos nosotros los que movemos la aguja. Ni en términos absolutos ni en términos pero lo planteaba, entiendo de tampoco. manera de yo creo que pasa es que ahora no vemos los efectos. Yo creo que hay dos problemas medio paradigmáticos acá como para ver en función de esto. Primero, hay pocos jóvenes en Uruguay y los mejores se van. La cuestión es, ¿esos mejores van a volver en algún momento? Porque por X cosas de la vida te podés quedar en donde te fuiste a estudiar, por ejemplo. Y eso responde directamente a que los jóvenes en Uruguay terminan viendo posibilidades de crecimiento en otros lados. Es sencillo. Entonces, yo a veces me pregunto,
con esto de que tenemos una población súper envejecida, con esto de que tenemos muchísimos problemas de discusión para implementar cosas nuevas, con esto de que tenemos un sistema político envejecido, todo es envejecido en Uruguay. Yo a veces me pregunto, ¿no? Y además, cuanto más me pregunto, más corre el tiempo y más a contrarreloj estoy como para respondérmelo, y es si el Uruguay puede llegar a ser un país para jóvenes. No necesariamente, obvio que sí, para los jóvenes uruguayos, pero en algún momento los jóvenes de la región o los jóvenes del mundo pueden mirar a Uruguay y decir, quiero ir a Uruguay porque en Uruguay hay posibilidades para estudiar, para vivir, porque la vida es más barata. Y ahí es como todo no sé, ¿viste? Es como medio perseguir la utopía, pero creo que solucionaría un montón de estos problemas, porque la población joven decrece en Uruguay, la población más 65 aumenta, entonces esto además te trae como un montón de problemas que son estructurales para el financiamiento del Estado. Claro, ese es el problema, que hoy capaz que no vemos tanto. Entonces, Y oportunidades problema, ¿no? también, ¿no? Porque Sí. También yo no lo él veo. mencionaba, Agual mencionaba la cantidad de niños en las escuelas, por Claro, ejemplo, ¿no? exacto, Cuanto esa es menos una vamos a tener, oportunidad. bueno, esa es una oportunidad para, por ejemplo, Exacto. decir, bueno, mantengo los recursos y eso hace que le dé mejores recursos a cada uno, ¿no? Sí. Y pueda optimizar algunas falencias en ese sentido. Sí, yo la baja natalidad no la veo ni como un problema ni como un no problema, digamos. ¿Cómo es eso, Lo importante es que las mujeres puedan tener y las familias puedan tener los hijos que desean. Y en Uruguay las encuestas que había, hasta las que yo conozco, en general las mujeres de sectores medios altos, les hubiera gustado tener más hijos de lo que tuvieron. Y en los sectores más bajos, hasta hace poco, que había parte de una tasa de embarazo adolescente muy alta, tenían más hijos, digamos, de lo que efectivamente hubieran querido. Entonces, es probable que en el global no me preocupa tanto la tasa, pero sí en la composición quizá hay oportunidades en el sentido de que las decisiones se tomen con más libertad por parte, sobre todo, de las familias de sectores medios altos, porque... O sea, seguimos teniendo cosas muy difíciles para ser padre en Uruguay. Para empezar, claro. una escuela de 4 horas. O sea, Es que para mí el Una punto escuela es de 4 ese. horas. El punto es el Claro. contexto. Para mí Claro. la mayoría de los jóvenes no se van porque no pueden irse, porque Sí. tenés la mayor tasa de desempleo está en la brecha de 18 a 25 años, o sea, y todo va repercutiendo. Entonces, hablar de los jóvenes como algo que se van al exterior es un grupo muy reducido de privilegiados. La mayoría de los jóvenes no tienen trabajo, tienen trabajos sumamente precarizados, no pueden acceder a un Informales, alquiler para sí. independizarse. Total, ¿Cómo podés es- proyectar ahí, formar una familia, independiente de que lo quieras? Si no tenés condiciones para hacerlo, es muy difícil. Y para mí es un problema la baja de la natalidad justamente por el país que quiero en el mediano y en el largo plazo. No quiero un país sumamente avejentado. Y ahí me parece que tenés que generar un contexto para que la gente que quiere tener hijos pueda tenerlo y no tenga un montón de preocupaciones que hacen que no se pueda, porque en realidad, hablando en términos más de clase media, de un joven que tiene trabajo y demás, si no tenés las condiciones, ¿no? Y cada vez es más larga la lista de condiciones, porque tenemos una sociedad que cada vez se agrupa más en las ciudades, que eso trae también una complejidad en cierto punto, porque vas pensando eso, en una red de cuidados, porque tenés un mercado laboral cada vez capaz te demanda más horas de trabajo. Hay un encarecimiento de la vida en general que hace que sea cada vez más difícil poder pensar. Sí, ahí en esa para mí cuestión. la demografía te da algo de oportunidad, de ventana de oportunidad ahora. Tenés, por ejemplo, estás invertido en una infraestructura para más niños de los que Claro. van a ir llegando en estos años. Si la respuesta a eso, y acá me voy a poner el gorro político un minuto, es como dijo Alfie, vamos a mantener el presupuesto por alumno. Entonces, aunque caiga un poco el presupuesto, está bien, porque lo que importa no es mirar el presupuesto global de la ANEP, sino cómo viene por alumno, porque que no decaiga. Bueno, o sea, si esa va a ser la mirada que tiene el Uruguay, tenemos más presión por el gasto por los adultos mayores, en seguridad social y en salud, fundamentalmente, y cuidado, ¿no? Y en los niños, vamos a decir que vamos a gastar lo mismo per cápita, que los resultados son los que tenemos, digamos, que no son muy auspiciosos. O sea, ahí hay una decisión política también que hay que tomar como sociedad y en la cual ahí nos embarco a todos. Acabamos de discutir si la prioridad era aumentar el gasto en previsión social de forma muy importante, digamos, y
y era una de las propuestas que se discutió más en campaña. Vamos a discutir un diálogo de la seguridad social. Sería importante que en ese diálogo también, sería interesante que se discutiera más allá. Yo digo, que me imagino que eso, por cómo lo tiene pensado procesadas las discusiones del Frente Amplio, eso es algo que va a estar arriba de la mesa, pero hay que pensar, exacto, la demografía en toda la distribución, porque si no, de alguna manera hacemos espacio para eso, porque para mí, Julieta, ahí lo resumía. Tenés tasa de desempleo alto, empleos precarios en los jóvenes, tasa de egreso por la calidad de la educación que puede dar, en algunos barrios horrible, digamos, en otros mejor y en otros excelente, porque la verdad que el sistema educativo hasta en media tenés toda la distribución completa, pero en muchos lugares malos y muy malos. El tema de alquilar vivienda y eso es siempre algo difícil, más con los niveles de ingresos que tenés. Y además, si tenés hijos, tenés una escuela de 4 horas que termina el 12 de diciembre o el 15 de diciembre más o menos, y después nos vemos en marzo, o sea, es muy difícil trabajar, formar una familia. No, lo pensás 10 veces antes de tener un hijo. O sea, por suerte la gente no hace la cuenta, si no yo creo que en vez de 1,7 tendríamos una natalidad más baja. Muchos hacen las cuentas, muchos hacen las cuentas, sobre todo cuando tenés determinada calidad de vida, que sabés que vas a perder, que vas a declinar mucha calidad de vida si tenés un hijo, y que sabés también además que te... O sea, que está todo el miedo de la incertidumbre, ¿no? De voy a poder con esto, o sea, ¿qué tanto me van a ayudar? O sea, ¿qué tanta ayuda puedo llegar a tener? Por eso digo que es un tema. Y es un tema para también el tipo de Estado y el tipo de sociedad que tenemos hoy. Si la queremos mantener, que yo no digo que se tenga que quedar todo igual, porque está bien repensar el Estado y repensar la sociedad e ir repensando en cómo nos reorganizamos. Pero es cierto que tenemos un Estado benefactor que conlleva, o sea, mucha correlación con una población que sostenga ese Estado, ¿no? Una población activa que sostenga ese Estado. Entonces, ahí cuando empezamos a dar las cuentas, y a mí no me dan las cuentas, capaz que ahora no lo vemos porque no lo estamos viendo, no vemos los efectos y decimos, bueno, lo pensamos a futuro, lo pensamos como un problema después. Pero cuando llega el problema y empiecen a cerrar las escuelas y el sistema de seguridad social esté peor de lo que está ahora porque no tenga ingreso, y yo quiero ver si no vamos a decir, che, tengan hijos, vamos, por favor, o sea, ¿no? Digo, es como para tratar de prevenir un caso, o sea, cuestiones que pueden llegar a ser catastróficas para después. Perdón, algo que me quedó en el tintero que decía Santi que me parece muy interesante es también el tema de la libertad. O sea, ¿realmente no se quiere tener hijos? ¿O realmente es tipo un tema de no puedo tener hijos? Yo no lo tengo claro, o sea, yo no tengo claro. Capaz que si a mí me decís, ¿querés tener hijos? Yo te puedo decir, mira, si está todo pago, y bueno, capaz que te puedo contribuir a la patria con 2 o 3 pibes, pero, o sea, la verdad que en mi situación y no sé, entonces, ¿es realmente la libertad de optar? Evidentemente este tema a la audiencia le engancha mucho, no doy abasto con leer todos los mensajes, pero hay varios que exploran, bueno, lo que se podría hacer o las causas que están detrás de por qué tenemos pocos hijos, ¿no? Tomo este. La cuestión respecto a la natalidad. ¿Hay trabajo de calidad para esos jóvenes y para tener hijos? ¿El Estado tiene la obligación de mantener a esos niños o a sus padres? ¿Qué calidad de vida tienen la mayoría de los adultos en Uruguay como para dar ese paso? Otro, acá, este oyente plantea, Sebastián, dice, mi entorno tiene 2 hijos por pareja. Solo hay una pareja que tiene 3 y todos nos quedamos sorprendidos cuando decidieron dar ese paso. En lo que coincidimos todos es que sí, ¿no? Pensate cuando claro. 3. Cuando un par de amigos con 3 hijos y es como wow. Sí. Uno está roto de la espalda. Bueno, dice, en lo que coincidimos todos es que si fuese en el periodo escolar que se aflojaran los impuestos, tendríamos más. No sé, ¿se podría aportar, por ejemplo, un porcentaje mientras tus hijos están en la escuela y en el liceo? Plantea, ¿no? Que haya algo diferencial. Bueno, las asignaciones familiares originalmente fueron concebidas como eso, como un apoyo. Claro. Ahora las que están más focalizadas en las familias con niños de menores ingresos, justamente para eso. Pero estamos hablando igual de apoyo que son relativamente 2.000 pesos por niño. Un apoyo que en Uruguay es lo mismo que darte un vuelto, no sé. Está.
Pero qué increíble lo de los oyentes, porque uno te dice, viste, te ponen esa dicotomía de el Estado tiene que ayudarte o no, y el otro te dice, bueno, que el Estado te dé plata, más plata, ¿no? Y yo creo que ahí también ve qué tipo de sociedad queremos. Queremos una sociedad con más más jóvenes y con más población, o no, porque si queremos una sociedad con más jóvenes y con más población, y yo creo que el Estado tiene que hacer su cuota aparte. O el que no le convenza, que lo vea como un proyecto de inversión. El que no le convenza los derechos, digamos. El que no le convenza el corazón, que lo convenza el bolsillo. Claro. O sea, una sociedad, la cuenta está hecha para otro lado, no para el contexto específico, pero la inversión en primera infancia, de las más rentables en el largo plazo, esas personas se acceden a mejores niveles educativos, acceden a mejores puestos de trabajo, acceden en general a niveles de producto más alto per cápita en el país, que pueden pagar mejores impuestos, que le van a pagar su jubilación, aunque no sea exactamente esa persona, digamos, la que directamente contribuyó a la inversión en ese niño. Creo que hay evidencia suficiente para que el que no le convenza de que requiere apoyo la primera infancia y las políticas a los primeros años de vida de las personas, si no le convence el corazón, que la verdad que dedicar parte de nuestro esfuerzo para apoyar a los niños en una sociedad, parecería que el corazón es bastante, que tengas la edad que tengas los hijos que tengas o no, es importante, pero igual hay suficiente argumento por el lado, por lo menos por la literatura de los economistas, de que son proyectos de inversión rentable, digamos, o sea que cada peso puesto ahí al final del día va a volver por encima de ese peso que se puso en el largo plazo. Hay gente que dicen, creo que se fueron del tema del problema demográfico. Sí, pero tampoco nos planteábamos ser especialistas en temas de demografía, ni mucho menos, ¿no? Sí. La idea era justamente hacer un primer Debatir, abordaje de un tema que es amplísimo y sobre todo con la mirada que cada uno le ponía y dónde ponía, digamos, el foco, ¿no? Qué tema del censo, de tanta información que surgió de allí, ponía la atención. Enseguida volvemos con otro tema.